¿Qué tal? Instituto Tecnológico de Tijuana, Ingeniería Industrial, materia Estadística Inferencial 2. Esto es impartida por el profesor ingeniero Juan Morales. En este caso es ejercicio de la unidad número 3. Y los ejercicios son unidad, análisis de varianza. Análisis de varianza presenta Sergio Damián Muñoz Pérez con número de control 15, 21, 25, 11. Y es Tijuana, Baja California. Estamos 8 de noviembre del año 2020. Vamos a empezar con las definiciones. Análisis de varianza. Análisis de varianza de un factor. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. En este caso, F, vamos a ponerlo entre paréntesis, que es Fisher. Y dice la distribución Fisher tiene las siguientes propiedades. La distribución Fisher no es simétrica. Vemos aquí el diagrama de campana y estamos cargada a la izquierda y nos da únicamente valores no negativos, el 1.0. Luego tenemos como número 2, los valores de Fisher no pueden ser negativos. ¿Sí? Aquí tenemos no simétrica, sesgada a la derecha y únicamente valores no negativos. Los métodos del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que 3 o más medias poblacionales son iguales. La hipótesis nula de la media 1 es igual a la media de la hipótesis 2, perdón, a la media 2 y a la media 3. La hipótesis alterna plantea la desigualdad de la hipótesis 1, 2 y 3. Un valor pequeño, un valor de P pequeño como 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de la igualdad de medias. Si P es un valor, digamos que seguimos aquí en el ejercicio, un P menor, si es menor a 0.05, conduce al rechazo de la hipótesis nula de la igualdad de medias. Luego dice, si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un P grande mayor de 0.05 no rechace la hipótesis nula. Como vemos en el ejercicio, aquí se aceptaría, ¿no? Sí, aquí se aceptaría la hipótesis nula. Bueno, continuamos. Continuamos. Aquí tenemos estadístico de prueba de Fisher, pequeño valor de P. Fisher aquí, que nos dice Fisher, es como está cargado. Y estadístico de prueba F grande, valor P pequeño, que es aquí están estos dos recuadros que presentamos en esta tarea. Continuando, nos leemos que el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados en base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para un análisis de varianza. Número 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Número 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Número 3. Las muestras son aleatorias, simples datos cuantitativos. Número 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Número 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas
de una sola forma. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1G es considerada como equivalente a la gravedad estándar. Esto de las fuerzas G me hace referencia a cuando nos tiramos, por ejemplo, de un juego en un parque de diversiones, cuando te tiras, por ejemplo, en caída libre, pues en eso las fuerzas G es la velocidad que alcanzas en la gravedad, ¿vale? Es lo que están mencionando aquí, la fuerza G. Mira, aquí lo tenemos. Yo le agregaría la caída libre en un juego mecánico o montaña rusa. Vamos a decir que alcanzamos 16G. Aquí tenemos una palmada en la espalda, 4.1, desplomarse de una silla, 10.1G, bajar un escalón, 8.1, y pues lo que acabo de agregar, ¿no? La caída en un juego mecánico o montaña rusa, 16, pues vamos a, dice desplomarse una silla es 10, pues vamos a ponerle 26. Nada más esto es ilustrativo. Ok, tenemos un ejemplo. Dice, mediciones de desaceleración del pecho en GES en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Tenemos aquí, mientras tanto, vamos a abrir el ejercicio número 1. El ejemplo número 1. Dice, tipo de auto, tenemos compacto, mediano, grande, tenemos 10 muestras, 44, 43, 44, 54, 38, 43, 42, 45, 44, 10, para un mediano 41, 49, 43 y así sucesivamente. Bueno, no puede ser sucesivamente, sino porque aquí tenemos diferentes medios muy grandes. Entonces vamos a utilizar el programa Minitab para mostrar el ejemplo, ¿no? La solución al ejemplo. Aquí corrimos un test de igualdad de variaciones entre las muestras de autos compactos, autos medianos, autos grandes. Tenemos que la hipótesis nula dice que todas las variables son iguales. La hipótesis alternativa establece que al menos una varianza es diferente. Tenemos el nivel de significancia que es de 0.05. Tenemos un 95% en el intervalo de confianza y versus para las desviaciones estándar. ¿Sí? ¿Okay? Bueno, vamos a ver si ya se abrió. No, vamos a darle Open. Okay. Para esto vamos a abrir Minitab, vamos a utilizar el programa Minitab. Bien, ya tenemos aquí abierto Minitab, tenemos los datos, 10, 20, 30 datos, con autos compactos, autos medianos, autos grandes. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Bien, nos vamos a estadística, análisis de varianza, ANOVA, y nos vamos a ir a Test for Equal Variances. Le damos clic.
Vamos a ver, nos da estos dos datos, dos informaciones, dos entradas, dos inputs que necesita el programa para escoger. Dice, response data are in one column for all factors. No están en una, como podemos ver, no están en una columna. Response data are in separate columns for each factor. 1, 2, 3, exactamente, vamos a elegir esta. Ok. Y vamos a darle en la respuesta que vamos a autos compactos, autos medianos, autos grandes, opciones. Aquí tenemos el nivel de confidencialidad, que es el 95%. Si quisiera, por ejemplo, ponerle, aquí le podemos poner 99, en caso de que sea una médica, pero vamos a darle el estándar. Gráficas, tenemos, vamos a dejarlo así, storage, results, tal cual está, storage. Vamos a dejarlo así. Y le damos OK. Y tenemos los resultados que los pusimos aquí. ¿Sí? Tenemos un método y tenemos que un p-value nos dé de 0.979, lo cual quiere decir que en nuestra teoría un valor pequeño menos, pero si es mayor, no se rechaza la hipótesis nula de la igualdad de medias. Entonces, pues tenemos aquí un resultado, tenemos puntos de hecho, tenemos que nuestras varianzas, nuestros p-values, perdón, son mayores. Tenemos una gráfica, dice test values for equal variance, compact, median, ok, múltiple comparaciones, tenemos que es 0.05, tenemos un p-value de 0.979, un Levenet test de 0.808, tenemos lo que son los, y nos dice que si los intervalos no se traslapan o hacen, coinciden, son significativamente diferentes. Entonces aquí tenemos el resultado y vamos a seguir. Este es el primero y ahora vamos a continuar. Nos vamos a stat, nos vamos a ANOVA, nos vamos a varianza one way y quedamos que como nuestros datos están en tres columnas, en columnas diferentes, tenemos el nivel de confianza, las comparativas, Fisher, el Turkey. Aquí seleccionamos esto. Dice el error de es de 5, comparison procedures assuming equal variances en el Turkey, Fisher, el más usado, si no me equivoco, es Fisher, pero para efectos de aprendizaje, el profesor nos pidió que seleccionáramos todo y le damos OK. En storage, nada, results, nada, y le damos OK. Y tenemos pues la red residual. Vamos a empezar aquí. Tenemos que los one-way actos compactos, el método, esto le llama el profesor Pergamino. En el Pergamino tenemos el método que nos dice la hipótesis nula, que todas las medias son iguales, y la hipótesis alternativa, que dice que al menos una media es diferente. Tenemos un nivel de significancia del 0.05 y tenemos que las igualdades de las varianzas son asumidas para el análisis. Tenemos el factor de información, que el factor de información son autos compactos, autos medianos, autos grandes, son 3. Tenemos un análisis de la varianza, que es de 2 y tenemos un p-value de 0.028, entonces lo cual, como resultado, nos dice que vamos a aceptar la hipótesis. Ok, tenemos lo que son los resultados. Aquí tenemos que son los resultados, el sumario del modelo.
nuestra R squared ajustada, las medias 44.7 y vamos a verlo aquí. Aquí tenemos la probabilidad normal, tenemos una gráfica donde vemos que están muy cerca de la línea. Tenemos el residual de la gráfica, la residual, la ajustada, y nuestro histograma que nos hace una campana, diagrama de campana, es para y aquí tenemos los porcentajes, los residuales, ¿sí? Y porcentaje residual, nuestro histograma, tenemos que esto dice que los intervalos que tienen 0 como un punto final corresponden a las medias que son significativamente diferentes. Tenemos que están alejadas o acerca del 0, en autos medianos están después del 0, en autos medianos. Tenemos aquí la solución, la gráfica de Dunet. Nos dice que los intervalos no contienen 0, entonces corresponden que la mediana es significativamente diferente del costo, de la media de control. Tenemos la de Fisher. Y nos dice que if an interval does not contain 0, the corresponding means are significantly different. Tenemos el resultado y aquí tenemos nuestro resultado. Entonces podemos rechazar las varianzas. Fisher, Dunet. Se cuenta con la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que todas las medias son iguales, y aceptar la hipótesis alterna de que se tiene que por lo menos una es diferente. Tenemos nuestras gráficas de Dunet, Fisher, Turkey, nuestro pergamino, nuestra información de lo que hicimos, y tenemos nuestro archivo en Minitab. Continuando con el ejercicio, que el ejercicio nos dice: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación, se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, en este caso vamos a Minitab. Y vamos a abrir el ejercicio . Bueno, tenemos aquí nuestro... No, este no es. Bien, aquí tenemos nuestro ejercicio. Y ok. Vamos a ver.
aquí tenemos y me falta abrir. Eso está el worksheet. Aquí está. Ok. Aquí tenemos nuestros datos. 290, autocompacto, mediano, grande. Tenemos 10 muestras en autos compactos, 10 muestras en autos medianos y 10 muestras en autos grandes. Entonces vamos a resolverlo con Minitab. Ya está resuelto, nada más vamos a ANOVA. El primer ejercicio fue el test for equal variance. Tenemos que, pues, como los datos están en columnas, entonces nos vamos, dice, that response data are in a separate column for each column. Entonces tenemos autos compactos, autos medianos, autos grandes. Aquí tenemos que el nivel de significancia es el 95. Gráficas, nada más así. Results, y storage, en storage nada, ok. Y le doy ok. Bueno, tenemos un p-value mayor a 0.5, lo cual nos quiere decir aquí en el pergamino, dice que el método, la hipótesis nula, todas las varianzas son iguales, la alternativa, la hipótesis alternativa, al menos una varianza es diferente, y tenemos nuestros datos de confidencialidad, de intervalos de confidencialidad, de confianza, y nuestras desviaciones estándares. Tenemos los tests y tenemos que un p-value aquí nos dio de 0.120 y tenemos la comparación de los intervalos para la desviación estándar de 0.05. Tenemos el resultado, aquí lo tenemos también, 0.120. Tenemos los intervalos de 64.6463 entre 127 y 758 para los autos compactos. Y para los autos medianos 92.5597 a 149.158. Tenemos en los autos grandes 109.848 a 365.242. Y dice, si los intervalos no hacen overlap, corresponde a las desviaciones estándar son significativamente diferentes. Bien, aquí tenemos nuestros pergaminos y vamos a continuar con estadística, ANOVA, One Way, y pues tenemos igual que nuestros datos están en columnas, autos medianos, autos compactos, autos medianos, autos grandes, opciones, 95%, está aquí bien, comparaciones, dijimos que para requerimientos íbamos a seleccionar todos, en las gráficas vamos a seleccionar todas y aquí le vamos a poner 3 in 1, le doy OK y le damos OK. Y tenemos nuestro análisis de resultados, de residuos, la gráfica, entre autos compactos, medianos, autos grandes, la probabilidad normal, en porcentaje, en los residuales, menos 200, 0, 200 y 400, y vemos que están muy cercanos a la línea. En nuestra value fit versus ajustada, tenemos que un residual y tenemos nuestro histograma, tenemos una gráfica, dice para autos compactos, cuartil 1 373, mediano 440, cuartil, número de datos 10, un IQ range de 126, un cuartil 3 de 490 y una media de 440. Para los autos medianos, cuartil de 288,
una mediana de 380, cuartil tercero de 502, y aquí nos vamos, ¿no? Autos compactos, en nuestra individual value plot. La gráfica de Dunet, como decíamos, dice los intervalos no contienen cero, la correspondiente media es significativamente diferente por el control de la mediana. La gráfica de Fisher, la que es más, usada, dice que nosotros, y vemos como aquí es casi toca cero, y vemos que si un intervalo no contiene cero, el valor correspondiente es significativamente diferente, y tenemos nuestros. Entonces, para el análisis de la varianza, tenemos un p-value de 0.676, el cual es mayor. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que si es mayor, no se rechaza la hipótesis nula de la igualdad de medias porque es mayor y se acepta la hipótesis alterna. Al menos una es diferente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar con nuestro ejercicio. Se cuenta con la evidencia para la hipótesis nula, que sale si aceptar la hipótesis alterna de que se tiene por lo menos una diferente. Se cuenta con evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Ok, y continuamos. Pero dice, lecciones. Ah, no, no es cierto, perdón, aquí estoy mal. Se cuenta con evidencia para rechazar la hipótesis nula, que tal y esta vez es la hipótesis alterna. Bueno, continuamos con análisis de varianza. ¿Qué es el análisis de varianza y de dos factores? En la alianza de varianza de dos factores dice que existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Su objetivo es, con los datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón, una variable de renglón, una variable de columna y un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor renglón y un efecto de valor columna. Requisitos. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Y nos dice que los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Tenemos un ejemplo que nos dice mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilice de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor columna del tamaño del automóvil compacto, mediano o grande, y utilizar un nivel de significancia del 0.05. Perdón, tenemos aquí extranjeros, autos compactos 44, mediano 41, 32, 54, 49, 45, 43, 47, 42. Y para nacionales de 43, 44, 42 en autos compactos, 43, 37 y 34 para actos medianos y grandes 37, 38, 33 para nacionales. Bien, entonces vamos a
nuestro ejemplo del ejercicio. Ejemplo 2. Bueno, continuando con nuestro ejercicio, nos vamos a Minitab. Tenemos que nos vamos a Stat, ANOVA, y vamos a hacer el análisis de las medias, análisis of means. Tenemos aquí la desaceleración. Tenemos tipo de tamaño, nivel de alfa o nivel de significancia, le doy OK. Y tenemos aquí nuestra gráfica two-way normal por desaceleración del pecho en G, 0.05. Tenemos el efecto, 4.29 menos 4.29. Tenemos el tamaño del automóvil, compacto, extranjero, grande, mediano, compacto nacional, compacto grande. Esto es para los extranjeros y para los nacionales. Tenemos que un value de 0.72, 1.27. Tenemos que nuestras medias se van al lo rojo, 44.1111 y value 39. Tenemos tamaño del automóvil, main effects por tamaño del automóvil. Me salió título por gatita. Bueno, ok. Y tenemos aquí un 45.7, una línea, un upper máximo, un lower. Y tenemos aquí tamaños grandes, 37.83. Tenemos para el automóvil compacto, 45. Y para el grande, mediano, grande de 41.83. Y no tenemos pergamino, esta es nuestra gráfica para el análisis de las medias. Y ahora vamos a continuar con el Stat, ANOVA, análisis. Ya hicimos el análisis de medias y ya lo hicimos, y vamos a ver el balance de ANOVA. Tenemos aquí ya los datos cargados previamente porque lo había resuelto el ejercicio. Tipo de automóvil, tamaño de automóvil, y le agregamos tipo de automóvil por tamaño del automóvil. En opciones no pusimos nada. En gráficas nada más estaba en individuales, nos fuimos a 4x1. Resultados lo dejamos igual. Storage no tocamos nada y le dimos OK. Y nos aparecieron nuestras gráficas. Percent residual, un histograma que está, y nuestras residuales. Esta ya la vimos. Tenemos nuestra interacción. Vemos que no hay relación porque no se traslapan o no convergen. Residuales, vemos nuestra gráfica, tienen relación porque están cercanos. Nuestra gráfica de puntos, nuestro histograma, la ajustada. Observation. Luego tenemos nuestra... Ok, esta gráfica, y tenemos nuestro pergamino, si no me equivoco. Aquí está el pergamino. Nos dice el factor, que es el tipo de automóvil. Tenemos, son dos niveles, extranjero y nacional, dos factores. Tres factores para el tamaño del automóvil, compacto, grande y mediano. Tenemos un análisis de la varianza para la desaceleración en pechos, en G. Tipo de automóvil, tenemos un p-value menor a 0.05.
y vamos a hacer algo. Bueno, entonces continuamos, tenemos aquí nuestros resultados y la gráfica de interacción en tipo de automóvil, vemos que no hay una interacción. Tipo. Tampoco en los tamaños, no hay interacción. Y continuamos con el ejercicio. Perdón, lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero, nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05 y tenemos aquí el tipo de automóvil, compacto, mediano, grande. Tenemos extranjero y extranjero nacionales. Tenemos aquí, vamos a abrir Minitab para resolverlo. Ejercicio 2. Entonces tenemos aquí nuestros resultados. Bueno, aquí tenemos nuestro ejercicio. Abrimos Minitab y vamos a darle Stat. Tenemos aquí nuestros datos, la lesión. Los ordenamos. Y nos vamos a estadística, ANOVA y análisis de las medias. Sí, de medias, medianas. Lesión, tipo de automóvil, nivel de significancia. Ok, y aquí tenemos. Podemos ver que el efecto, compacto extranjero, grande, mediano, compacto nacional, grande y mediano. Vemos que están en el compacto extranjero, tenemos un value de 13.16. En el grande tenemos 65.16. En el extranjero mediano 52, la media. En el nacional compacto tenemos 13.16 y 67. Tenemos aquí a diferencia del anterior, del ejemplo, estaban en rojo. Aquí los tenemos en azul, lo cual significa que estamos dentro. Tenemos los efectos en nuestro análisis de medias. Y seguimos con Stat, ANOVA, balanceado. Tenemos lesión. Y le damos aquí es 4 en 1. Le damos OK. Tenemos, aquí vemos que uno
todo va bien, pero aquí como que este se sale. Y vamos a ver por cuál es. Debe ser este 698 grande. Pues se sale del poquito de lo normal. Tenemos estos que se alejan. Nuestro histograma. Observaciones. Ajustados, residual. Y tenemos en nuestro pergamino tenemos extranjero nacional, tenemos 3 niveles, compacto, grande, mediano. Tenemos en el tipo de automóvil que nuestras p-values están por arriba de la media, dice un factor pequeño, menos, pero si es mayor, nos dice que no se rechaza la hipótesis nula. En el tamaño de automóvil también, en el tipo de automóvil también, nuestros p-values están por arriba de la media, perdón, no, de la media no, sino de 0.05, están por arriba. Tenemos un R-square ajustado de 5.30%, un R-square de 33.5%, y tenemos nuestra gráfica de residuos, y ese es para, continuando, tenemos aquí un stat, NOVA, y es interval plot con grupos para ver los dos valores, lesión, tipo de automóvil, tamaño. La escala no le movemos, en etiquetas no le movemos, en data view tampoco. Creo que así se deja nada más. Okay. Y así lo dejamos, entonces le doy OK. Y tenemos nuestra intervalo. Y nos dice de individual standard deviation, son donde son usados para calcular los intervalos. Y vemos que en el autocompacto la mediana es de 445, en el grande es de 457.333 y 380 en los medianos. Entonces hay una relación entre el compacto y el grande, y si acaso hay una cercanía entre el mediano y el grande en los extranjeros. En los compactos 384, 240 y 397. Entonces en los nacionales nada más hay una cercanía entre el compacto y el mediano. Entonces, esto es, continuamos con el siguiente. Vamos a ver el efecto ANOVA. Acción, responsa, damos opciones, ecuaciones, siempre queremos cambiar, ¿no? Le damos OK. Entonces tenemos aquí el tipo de automóvil, tamaño, y vemos que no hay interacción, no hay relación.
la gráfica de interacción. Aquí vemos que sí hay interacción. Entre el compacto y el grande. Y vamos a hacerlo tamaño tipo. No. Aquí está. Y aquí vemos las dos. Aquí están las interacciones plot. Y vemos que al menos se cruzan entre el nacional y el extranjero en los medianos. En los medianos hay interacción. Bueno, esto fue aquí están los resultados. Esto fue la tarea de la unidad 3, los ejercicios. Y estamos en. Muchas gracias.